Bueno, vamos a Estoy partir. transmitiendo en directo con el expresidente de la República de Bolivia, el licenciado Jaime Paz Zamora. Presidente, un honor poder entrevistarlo. Bueno, es un gusto también para mí poder hablar con usted, Juan Cruz. Así que, Presidente, ¿qué sensación le genera que las elecciones serían el 6 de septiembre, si todo sale bien? bueno, es que aquí en este país ni en ninguna otra parte pueden existir adivinos políticos. En ese momento está todo claro que en la cúspide de la pandemia en ciudades como Santa Cruz, La Paz, va a estar dada a finales de julio. Por lo tanto, claro, la Corte Electoral Nacional está presionada a dar una fecha y efectivamente la dio esta fecha de septiembre. Todos esperemos que este tope de la pandemia que está visualizado para mediados y finales de julio, ya en agosto normalice y se pueda ir a las elecciones en septiembre. Pero en todo caso se superó una fecha anterior que estaba absolutamente fuera de foco, que un poco planteaba las elecciones para primero el 3 de mayo y después para el 3 de agosto. Entonces, eso es lo que tenemos, no hay más, o sea, pero está un poco en las manos de Dios, digamos, o Sí, de así es. adivinos. Porque, ¿Usted considera que Yanine Áñez tendría que renunciar a su candidatura, como muchos sectores de Bolivia piden? pero ¿y cómo lo adivinó usted? No, la verdad, yo creo que hay dos factores en Bolivia en este momento que están perturbando la transición. Una transición que por otra parte la hemos iniciado bien. eh, Hemos resuelto problemas que, por ejemplo, Chile todavía no puede resolver, o que el propio Ecuador o Colombia no pueden resolver. Lo hemos resuelto aquí pacíficamente. Pero bueno, esta transición eh, que estaba desarrollando bien, se encontró con dos obstáculos. El primer obstáculo traído por la mayoría casi absoluta que el MAS tiene en el Parlamento, sobre todo en el Senado, que en un primer momento se descontroló cuando su jefe huyó y los parlamentarios no aparecían, pero bueno, se han dado cuenta que la transición es una transición pacífica, no violenta, y entonces han ido apareciendo y han completado su quórum a mayoría absoluta en el Congreso. Pero en este Entonces, gobierno que ellos dicen que es de transición, hay muchos casos de corrupción, como el pero tema de los claro, respiradores, donde hay un ministro preso, el caso de los gases lacrimógenos. ¿Qué opina de los hechos aberrantes de corrupción de este gobierno? terminaremos primero lo que le digo. eh, que ese es un factor, el factor de un parlamento que está saboteando o entorpeciendo cualquier paso que se pueda dar en la transición. Y el segundo punto es el que tú señalaste, que es un error de la presidenta haber aceptado la presidencia para hacer una transición y luego lanzarse de candidata. Eso está enervando todo el panorama, porque entonces, por un lado, tú no sabes cuándo la presidenta actúa como presidenta y cuándo actúa como candidata. Y al mismo tiempo nadie lo sabe, por lo tanto, prefieren ir por lo seguro y la aceptan más como que si todo lo que estuviera haciendo tuviera un sentido electoral. Y lo más Eso grave, está presidente, que cuando actúa como candidata muchas veces lo puede hacer con los recursos del Estado, el recurso de todos los bolivianos. claro, claro que sí, pero usted sabe que los asuntos de Estado son políticos también. Sí, Y pero por para lo, hacer una campaña para una persona esto está mal. claro, entonces, eh, ahora, por otra parte, lo que está desilusionando a mucha gente es que creíamos que la corrupción brutal que nunca habíamos conocido como tal desde la época de Evo Morales
esté replicándose con algunos hechos que han surgido en algunos ministerios en este momento. Menos mal que hay una conciencia nacional muy clara anticorrupción que se vino haciendo durante todos estos años y exigen una sanción inmediata, exigen una acción de la justicia inmediata. Una justicia, por otra parte, que también es heredada al régimen anterior, porque el régimen anterior controlaba el Ejecutivo, el Parlamento, la justicia y la Corte Electoral. Entonces, a veces la justicia misma tampoco opera o sabotea en el régimen de transición procesos que deberían ir mucho más rápido en la dilucidación de la verdad y contra la corrupción. Entonces, todos estos son aspectos que vuelven complejo el proceso boliviano, pero sin embargo la gente tiene mucha esperanza en que se pueda lograr hacer una transición pacífica y se puede ir normalizando el proceso democrático que había sido interrumpido durante 14 años. ¿Qué opina de que Yanine Áñez nombró al doctor Mohamed Mostajo como embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿Piensa que era necesario crear este cargo? Absolutamente innecesario. Absolutamente innecesario. Y, y nadie se explica aquí por qué ha ocurrido eso. ¿Se puede decir que creó este cargo para acomodar a una persona en un puesto? Puede ser, pero esto es más que un acomodo. Pareciera que la aparición de este señor traía un plan detrás, o sea que el veneno iba en la cola. Eh, entonces, efectivamente es una incógnita, pero que finalmente no tiene mayor relevancia, por lo menos hasta ahora. Se le ha encontrado una Es cierta uno de los ligación, sospechosos en el caso de la adquisición de los respiradores con sobreprecio. se le ha encontrado una cierta ligación, pero que ahí está, se está investigando. Y se dice Pero que el sueldo de él es superior al sueldo de cualquier asambleísta. bueno, eso es un sueldo superior, evidentemente. Y eso es una cosa que también molesta a la gente. Aunque la administración pública es el problema en Bolivia, trabaja con sueldos muy bajos, lo cual fomenta la corrupción, entre otras cosas. Sí, Pero en pero el se caso de cierran algunos ministerios y algunas embajadas en el exterior con el argumento de austeridad y crean este cargo que no se sabe para qué sirve con un sueldo que dicen que ronda entre los 6.000 y 7.000 dólares bueno, mensuales. no, yo creo que tanto el cerrar ministerios como nombrar o cerrar embajadas no le correspondía como gobierno de transición. Así es. Se O sea, es toman algo potestades como si tuviesen el respaldo popular. ¿entiende? Entonces, no está bien, son de las cosas que no están bien. ¿Cómo Eh, calificaría la gestión de Yanine Áñez? Del 1 al 10, ¿qué puntuación le daría en estos casi 7 meses? yo diría un 5. 5. Es que para producir un empate, que es lo que a veces molesta tanto en la política boliviana, pero 5, porque hay una primera etapa en que fue muy necesaria su presencia y el puntaje del diez se fue reduciendo sobre todo en estos últimos 2 meses, estos últimos 2, 3 meses. Eh, y si de seguir esta tendencia se puede reducir más, de repente usted me pregunta esto mismo dentro de 2 meses, probablemente yo le daría de seguir la tendencia un puntaje menor. Usted como expresidente, ¿qué opina del candidato a presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el expresidente de la entonces República de Bolivia, Carlos Mesa? Bueno, Carlos Mesa no es un santo de mi devoción, le diré. O sea, creo que ha tenido un currículum político que no es tanto de confiar. Pero en todo caso, hoy por hoy, frente a la dispersión de candidaturas que se ha dado, aparece como una de las candidaturas más serias. Eh, Aparece como una de las candidaturas más serias porque uno de los daños que tuvo Bolivia en estos 14 años del MAS
es que se desarticularon todos los partidos políticos. Yo mismo tengo un partido político donde el gobierno... El MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El MIR existe en las calles de Bolivia, pero no existe en la Corte Electoral. Entonces, un trámite que tendremos que volver a hacer porque en los 14 años la Corte Electoral, controlada por el gobierno, no nos dio paso a retomar nuestras siglas. Entonces, son las cosas que vienen del pasado que están influyendo en el presente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se habla de políticos en este momento que están luchando por las candidaturas presidenciales, son políticos amateurs, o sea, son improvisados la mayoría de ellos. Entonces, en ese panorama, donde la propia presidenta parece bastante principiante, Mesa aparece un poco ante ciertos sectores intelectuales, sobre todo, como un hombre serio. ¿Usted tiene definido su voto para septiembre? ¿Cómo? ¿O aún es indeciso? No entiendo. ¿Usted ya tiene decidido a quién va a votar o No, está en el sector de los indecisos? no tengo decidido. No tengo decidido, la verdad. Y en general estoy muy confuso con lo que está pasando en Bolivia. No sé cómo estará la gran parte de la población. Porque como digo, los candidatos no son de un primer orden. Es una lástima, una transición. Me habría gustado que fueran políticos, vaya, experimentados, o por lo menos gente joven, claro, un proceso de renovación, pero con una formación seria, sólida, con una capacidad de contacto con la población, que no las veo en ningún candidato, en ningún candidato. Yanine Áñez, ¿se comunicó con ustedes desde que asumió la presidencia para consultarle algo como expresidente de Bolivia? ¿Qué pasa? La señora Yanine Áñez se comunicó con usted en estos meses que está a cargo de la presidencia de Bolivia para pedirle algún consejo como ex jefe de Estado. Tuve un primer encuentro con ella en Palacio de Gobierno, pero que fue protocolar absolutamente. Después no he tenido ninguna conexión. Ella sencillamente tiene un equipo improvisado por otra parte que ha sacado de aquí y de allá, porque el gobierno tuvo que entrar de tal manera a configurarse que, bueno, doña Yanine no era de un partido, estaba ya retirada en el Parlamento, no iba a ser nuevamente candidata. Entonces, resulta que tuvo que organizar a sus colaboradores un poco entre conocidos, entre amigos, entre parientes, o si quieren o cuando decimos las comparsas de acá, entre... ¿Piensa que Áñez está rodeado de gente capaz? Porque No, muchos dicen que la gente que no, rodea a Yanine Áñez es gente mediocre. bueno, no me animo a decir que sea mediocre, pero no es capaz. ¿Qué opina del ministro de Gobierno Arturo Murillo? Que muchos dicen que es el poder en la sombra, que es el hombre que gobierna Bolivia. No sé si el poder en la sombra, porque tendría que tener otro tipo de perfil. Es un ministro conflictivo, es un ministro muy conflictivo, muy discutidor, muy peleador. Yo creo que el perfil de una persona que está detrás del poder tendría que ser otra. Y lo que habría que descubrir verdaderamente quién está detrás de este poder. Yo tengo la impresión que la embajada americana también tiene algo que ver en lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en la eliminación de las embajadas de Nicaragua y de Irán. Uno no sabe por qué se le ocurrió meter un paquete de reforma estructural de los ministerios. ¿Usted sospecha que hay presión de Estados Unidos para el cierre de estas dos embajadas? No digo que hay presiones, sino me preocupa pensar de que justo se le ocurre cerrar dos embajadas que son como son, que usted la conoce muy bien. Y sobre todo a mí me parece que las relaciones de Bolivia con Irán deberían mantenerse. Es un factor importante en la política internacional. Entonces, no sé, esto te pone una serie de dudas, te pone una serie de dudas sobre
cuál es la verdadera influencia en las decisiones de fondo. Porque también la reestructuración del ministerio parece que hubiera sido un distraccionismo, porque ha complicado más las cosas. Yo creo que el único acierto que tuvo fue pasar el Ministerio de Turismo, que estaba en cultura, lo pasó a un ministerio productivo, de desarrollo productivo, porque yo creo que al turismo en Bolivia lo debemos tomar de esa manera. Pero después el trato que se le está dando a cultura no es correcto, no es correcto de ninguna manera, y más teniendo tratándose de un país como Bolivia, que tiene mucho que aportar en el campo de la cultura y que desarrollar. ¿Qué Entonces, opina del manejo que está haciendo el Ministerio de Salud en la lucha contra el COVID-19? Porque recordemos que el primer ministro, el doctor Abel Cruz, renunció, el segundo ministro, el doctor Marcelo Navaja, está detenido y hace poco asumió la doctora Roca. ¿Qué opina respecto del manejo del Ministerio de Salud? bueno, el Ministerio de Salud está siendo una víctima de la terrible irresponsabilidad de 14 años que tuvo el gobierno más rico en dinero del país y que no fue capaz de dejar una infraestructura mínima, como para poder atender una pandemia. Entonces yo diría que más culpa, porque el primero se fue por razones de familia, dice. El segundo, porque está implicado en el de los respiradores. Pero a todo el mundo le llama la atención porque es un sector de mucho prestigio en nuestro país y de recursos también, como para poder estar en los respiradores, que parece que eso viene por otro lado. Y entonces, yo diría que es más el fallo estructural que tiene el Ministerio de una infraestructura sanitaria absolutamente caduca, insuficiente en hospitales, etc. La Pero gente le Bolivia no llama. está tan mal comparado con los países andinos. Si uno compara la situación de Bolivia con la situación que está atravesando lamentablemente Perú y Ecuador, los números no son tan elevados. Tan mal Bueno, sistema de salud no habrán encontrado. no, es decir, Bolivia en este momento está con relativas buenas cifras, No digamos. hay miles de muertos. Perú tiene más de 200.000 infectados. Somos una población más pequeña, ¿verdad? Somos, Ecuador es una población aún más eso, pequeña que Bolivia y tiene miles de muertos, presidente. claro, y que yo creo que la pandemia ha de llegar, como lo dice la ministra de Salud misma, a su tope a finales de julio. Pero en todo caso, lo que ocurre en Bolivia en ese sentido es un milagro y también una disciplina de la población que cuando se le pidió que se quedara en su casa, se quedó por su casa. Es impresionante, yo me sentí muy feliz de ser boliviano al ver el comportamiento de una cantidad de población que se quedó en su casa a pesar de que no tenía recursos para vivir, a pesar de que tenía que hacer múltiples sacrificios para quedarse en su casa. Aunque eso ya se está normalizando poco a poco. La última pregunta, presidente. ¿Cuál es la mejor solución para su país? Para que salga de esta crisis económica y sanitaria como está viviendo todos los países del mundo. Yo empecé mi lucha muy joven en la universidad, convencido de que había que terminar con la Bolivia militar, que habíamos conocido desde el comienzo de la República, y que mi país era inviable si no instauraba una democracia institucional de autonomía de los poderes del Estado, es decir, una verdadera pues democracia. Entonces yo sigo considerando de que el paso sine qua non que debemos dar en el país es que funcione una democracia. Nunca pudimos lograrlo, salvo estos últimos años, desde que comenzó la democracia en 1982, hubo unos 2 o 3 periodos donde más o menos se trató de conservar o de crear, digamos, un sistema democrático, pero está en veremos en este momento. Ojalá, yo soy optimista. Yo creo que un régimen de transición puede resolver este problema, aunque también es complicado porque
la presidencia de la señora Áñez ha dividido al mundo político boliviano en beneficio del MAS. O sea, si a alguien le favorece que la señora Áñez sea candidata, es al MAS. ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿En qué sentido le favorece al MAS que Áñez sea candidata? Divide más todavía en un mundo de múltiples opciones, aparece una más que va a dividir más de lo que ya está dividido. Entonces, en ese sentido, ahí en Buenos Aires ustedes lo deben tener muy contento Evo Morales con la candidatura de la señora Yáñez. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, presidente, por estas reflexiones a 3 meses de las elecciones en su país. Muy amable. Muchas gracias. A la orden siempre para lo que sea explicar de las cosas de Bolivia y de nuestro continente de América Latina. Un gran abrazo.